Este es uno de los pocos personajes que aparecieron desde el primer juego de Tekken y se dice que es el rival directo de Kazuya Mishima, o bueno, eso es lo que dice él. Esta es la historia de Paul Phoenix. El peleador estadounidense experto en judo y diversas artes marciales descubrió su pasión por la lucha desde pequeño, al ver al legendario asesino de osos Willie Williams. Paul, lejos de tener una vida aburrida con un trabajo tradicional, sobrevivía con lo que ganaba en las peleas callejeras y trabajando de vez en cuando como portero. Todo esto mientras perseguía su más grande deseo de convertirse en el luchador más fuerte del universo. Durante su camino de convertirse en el más fuerte, entrenó junto a Marshall Law, otro personaje de Tekken y quien se volvería su mejor amigo. Paul era conocido por mantener una racha invicta de victorias, eso hasta que se topó con Kazuya Mishima, con quien se enfrentó y para sorpresa de todos, terminó siendo un empate. Desde ese momento, Paul considera a Kazuya como su más grande rival de pelea, aunque para Kazuya este es un random más. Cuando se anunció el primer torneo del Rey del Puño de Hierro, Paul no dudó en inscribirse, ya que sabía que Kazuya iba a estar en él. Ya en el torneo, logró vencer al hijo favorito de Heihachi, un oso que tenía de mascota y que fue entrenado con el karate Mishima. Cuando llegó el momento de enfrentarse nuevamente a Kazuya, el combate se prolongó durante horas y Paul no logró superarlo. Siendo esta su primera derrota oficial, Paul regresó desilusionado a Nueva York, donde consiguió un trabajo como portero. Al final del juego se nos muestra a un Paul intentando recuperar la confianza, entrenando aún más duro en su dojo, rompiendo bloques de vidrio con su puño y atravesando una pared de ladrillos donde tenía dibujado el rostro de Kazuya. Muchos años después, mientras entrenaba con su mejor amigo Marshall Law, llegó a sus oídos la noticia de que un nuevo torneo estaba por celebrarse, así que decidió cumplir su anhelado sueño de convertirse en el más fuerte del universo y demostrar que la derrota de Kazuya solo fue un desliz, decidió inscribirse junto a su amigo. Sin embargo, aunque estaba preparado para la revancha, el tráfico de las autopistas japonesas lo retrasó, impidiéndole llegar a tiempo al combate y obligándolo a retirarse del torneo, dejando una vez más su sueño de vencer a Kazuya. En el final de Tekken 2 vemos a Paul conduciendo con su motocicleta en una montaña cuando de repente una avalancha de rocas bloquea su paso. Pero como estamos hablando del hombre más fuerte del universo, Paul se baja de su moto y con un solo golpe destruye la roca que le impedía avanzar, demostrando que gane o pierda, nadie puede detener al más fuerte Paul Phoenix. Años después recibió una invitación para participar en el tercer torneo del Rey del Puño de Hierro, aceptándolo de inmediato. Antes de ir, quiso convencer a su mejor amigo Marshall Law de que la acompañara, pero este se negó rotundamente. Ante esto, Paul no tuvo otra opción que llevar a su hijo, Forrest Law, a quien Marshall prefería mantenerlo alejado del mundo de las peleas. En este torneo, Paul se encontraba en su prime, ya que derrotó sin dificultad a todos sus oponentes, incluyendo a Kuma II, y para sorpresa de todos, incluso llegó a vencer a Ogre, el mismísimo dios de la lucha. Así que convencido de haber ganado el torneo y de haberse convertido finalmente en el campeón indiscutible, Paul regresó a su casa sin saber que Ogre no había sido derrotado por completo. En realidad, solo había cambiado de forma transformándose en True Ogre, quien fue finalmente vencido por Jin Kazama. En el final de Tekken 3 vemos a Paul recorriendo a toda velocidad una carretera en el desierto. En eso es detenido y multado por exceso de velocidad, pero eso no le importaba en lo más mínimo, ya que él estaba convencido de que era el campeón del torneo del Rey del Puño de Hierro. Después de un tiempo, Paul seguía orgulloso de haber ganado el tercer torneo. Sin embargo, el público y los medios de comunicación anunciaron a Jin Kazama como el verdadero campeón, dejando a un Paul confundido y furioso. Negándose a aceptar la realidad, comenzó a decirle a todo el mundo que él era el verdadero campeón legítimo del torneo, pero como fue tan insistente en la misma historia, la gente se cansó de escucharlo y su reputación comenzó a caer, perjudicando así a su dojo, la cual era su única fuente de ingresos, ya que terminó cerrando por falta de alumnos. Como última opción para recuperar su nombre, Paul encontró un volante que anunciaba la cuarta edición del Rey del Puño de Hierro. Jurando que esta vez se convertiría en el verdadero y único campeón, se inscribe al torneo sin pensarlo. En una historia alternativa del personaje, Paul efectivamente logra ganar el torneo y se convierte en el nuevo dueño de la Mishima Zaibatsu, aunque en realidad no lideraba nada, ya que dejaba todo el trabajo a sus empleados mientras él prefería pasar el tiempo gastando dinero en alcohol y mujeres. Todo le iba bien, era la vida que supuestamente siempre había querido, pero un día mientras paseaba con su cita, Paul se acercó al dojo de su mejor amigo Marshall Law. Ahí vio la pasión con la que Marshall le entrenaba a sus alumnos y notó que había una fotografía en la pared donde aparecía el mismo Paul Phoenix, recordándolo como uno de los más grandes luchadores del mundo. Y es en ese momento donde Paul comprendió que esta no era la vida que deseaba, ya que él siempre había evitado una vida cómoda. Renunciando a todo, volvió a su vida normal como motociclista. Pero si seguimos la historia oficial, en el cuarto torneo, Paul fue derrotado por Kuma, el oso que parecía perseguirlo torneo tras torneo, y aunque ya lo había vencido en anteriores ediciones, esta vez se confió demasiado y terminó perdiendo ante el hijo / mascota de Heihachi. 2 meses después, Paul volvió a entrenar para estar en forma,
forma, y fue entonces cuando se anunció la quinta edición del torneo. Esta vez con un Paul más humilde y centrado, iba a demostrar una vez más que era el luchador más fuerte del universo. Y aunque logró vencer a Kuma en esta ocasión, la batalla fue tan exigente que quedó completamente exhausto para el siguiente combate, perdiendo otra vez el torneo. Pero esta vez Paul no se frustró por la derrota, al contrario, comprendió que solo necesitaba un poco más de entrenamiento y ya estaría listo para la siguiente edición. Al final de Tekken 5 vemos a Paul entrenando tranquilamente su dojo cuando de repente se nos muestra que una base espacial lo estaba vigilando. Resulta que Paul ya tenía sospechas de que unos alienígenas querían secuestrarlo y así conquistar el mundo. Por eso días antes había colgado un cartel en su dojo desafiándolos directamente, diciendo que donde sea y cuando quieran peleará contra esos alienígenas. Dentro del dojo, Paul calienta para su pelea lanzando golpes frente a una pared de ladrillo en la que había dibujado a mano el rostro de un extraterrestre, usándolo como blanco de práctica, donde la escena termina con una horda de ovnis dirigiéndose a toda velocidad hacia él para el combate definitivo. Una batalla que de ganarla, ahora sí podría decir que es literalmente el luchador más fuerte del universo. Y si, como te podrás haber dado cuenta, la historia de Paul a partir de acá ya empieza a ser muy fumada. Tiempo después, sin el dinero del premio y con bastantes deudas acumuladas, la situación financiera de Paul estaba por los suelos. Pero el anuncio de la sexta edición del torneo del Rey del Puño de Hierro le devolvió las esperanzas para salir de sus problemas económicos. Solo que esta vez Paul llegó con una estrategia diferente. Con la ayuda de su amigo Marshall Law y su nuevo aliado Steve Fox, idearon un plan para quedarse con los premios del primer, segundo y tercer lugar. El plan era poner laxantes en la comida de otros luchadores, encerrar a sus rivales en cuartos cerrados para que fueran descalificados por abandono y manipular cada detalle posible para garantizar que al menos uno de ellos llegara a la final. Y efectivamente todo iba según lo planeado, hasta que llegó el momento de que Paul y Law se enfrenten, ya con todo pactado para que Paul pase y hasta teniendo la pelea ya coreografiada, donde se suponía que Law lanzaría una patada voladora y Paul la esquivaría sin problemas. Todo salió mal, ya que en el último momento Paul se le olvidó la coreografía de la pelea, quedándose inmóvil y con un brazo estirado, golpeando la entrepierna de Law y recibiendo la dura patada de este. Con ambos incapacitados, el resultado fue un empate, siendo descalificados del torneo. Meses después de lo ocurrido, Paul decidió participar en la séptima edición del torneo del Rey del Puño de Hierro, y como era de esperarse, le emparejaron nuevamente contra un oso. Cansado de esta situación y convencido de que esta vez se enfrentaría a Kazuya, Paul explotó de frustración, diciendo que ese maldito oso lo persigue en cada torneo. Pero para su sorpresa, Kuma se retiró del torneo en el último momento, y su reemplazo fue otro oso, solo que esta vez era un panda. Paul logró derrotarlo fácilmente, pero como todo el mundo ama a los pandas, en vez de ser aplaudido por la gente, Paul fue duramente abuchado e incluso comenzaron a lanzarle objetos para lastimarlo, llegando a lanzarle hasta una espada, terminando con la huida de Paul del torneo. 6 meses después del acontecimiento, Kazuya Mishima anunció el 8º torneo del Rey del Puño de Hierro, pero esta vez con la regla de que cada país tendría un representante y si perdían, también perderían su libertad. Enterados de esto, Paul y Marshall Law participaron en el bloque A de América del Norte, y en la final de ese bloque, Paul derrotó a Marshall, pero le dijo que no se preocupe, ya que igualmente iban a dividir el premio entre ellos. Sin embargo, el torneo fue interrumpido por la guerra provocada por Kazuya, y es ahí donde Paul se unió al ejército de Lars Alexanderson para detener a la G-Corporation. Durante la batalla en Yakushima, Paul se reencontró con Marshall, pero esta vez peleaban en bandos opuestos, ya que Law, desesperado y creyendo que Paul había olvidado su promesa, estaba luchando del lado de Kazuya por dinero, donde en medio del combate un misil estuvo a punto de matarlos a ambos, pero fueron salvados irónicamente por Kuma, que apareció accidentalmente en el momento justo. Tras la guerra y la derrota de Kazuya, Paul y Marshall se reconciliaron, dándose cuenta de que a pesar de todo, su amistad valía más que cualquier premio. Ambos decidieron unirse para reconstruir Nueva York, ya que la ciudad había sido destruida por Kazuya durante la guerra. Y como puedes ver, la historia de Paul Phoenix es muy rara, pero también divertida. Es un personaje que, aunque no haya ganado ningún torneo y no tenga dinero, él sigue creyendo firmemente que es el peleador más fuerte del universo, no teniéndole miedo a absolutamente nada. E incluso creo que estaría dispuesto a pelear con Kazuya en su forma más demoníaca, siendo también uno de los personajes más famosos que tiene la saga, apareciendo en cada entrega de Tekken. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que en un futuro Tekken 9 o Tekken 10 finalmente le den a Paul la victoria de algún torneo oficial?